Listo. Entonces, a ver, cosas que tenemos que ver. Pues lo primero, ya prácticamente estamos a un mes de que terminen las clases. Hoy es día 11 de noviembre y las clases van a terminar el día 7 de diciembre. ¿Ok? Em, ¿Eso qué implica? Pues que tenemos solo estas semanas, que son cuatro prácticamente, de la 12 a la 16, digo a la 15, 12 a la 15 para terminar todo lo que tenemos pendiente, ¿no? Dicho esto, pues yo considero que llevamos un buen avance de lo que sería la unidad 3 en el aspecto de que ya vimos los conceptos previos y pues ya les enseñé cuáles son los pasos para hacer un balance. Entonces, eso es lo que llevamos hasta ahora. ¿Qué nos falta? Ver algunos ejemplos. Ujú. El 18 lamentablemente es feriado y otra cosa es que el 13 no voy a poderles dar la clase de manera síncrona porque tengo un evento aquí en Querétaro, hay que ir a presentar un póster. Entonces les voy a subir clases asíncronas para que las tomen ese día. Entonces van a ser dos videos y ahorita les platico más o menos qué tiene cada uno. De hecho, ya los subí, nada más que ahorita todavía no tienen acceso a ellos, ¿no? Pero bueno, van a ser dos clases en video y eso dejaría con más o menos tres clases para que hiciéramos el segundo examen parcial el 23 de noviembre. Ahora, como tenemos poco tiempo. Lo que vamos a hacer es que ese día, el 23, vamos a plantearlo juntos. No les voy a dar las respuestas, los voy a plantear de manera más o menos general y van a tener un día para hacerlo. Entonces, durante la sesión, pues yo lo planteo junto con ustedes de manera que quede claro lo que tienen que hacer y que lo trabajen para terminarlo. Eso es para el 23. Ese mismo día, pues van a entregar tres tareas de la unidad 2. Las tareas ya están abiertas actualmente, las abrí, no sé si hoy, abrir, no me acuerdo, pero ya tienen las tareas disponibles. La primera tarea trata los temas que vimos al principio de esta unidad: entalpía, calor latente, calor sensible, propiedades de una mezcla y calor de reacción. Entonces, esa es la primera tarea. La segunda tarea ya es un ejemplo de balance. Ya vimos un ejemplo a grandes rasgos en la clase pasada, porque trabajamos, a ver, López, Karina López, aquí está, pongo asistencia de unas. Ya vimos un ejemplo a grandes rasgos, la clase pasada, donde vimos ya los pasos para hacer un balance, pues venía un ejemplo, ¿no? De cómo hacer un balance, específicamente una flama diabática. En este caso, vamos a ver otro ejemplo hoy y la tarea sería un ejemplo. ¿Cuándo se entregan las tareas? Pues el día 23. Entonces, tarea uno van a ser los conceptos previos, tarea 2 va a ser un balance, tarea 3 va a ser un balance también. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? De todas maneras, pues les mando un mensaje al rato con con esa información. Ya están disponibles, ok, ya están disponibles las tres tareas de la unidad. Esas tareas se van a entregar el 23. El 23 va a ser su examen para entregarlo entre 23 y 24. Ok, 24 horas para hacerlo. Em, Eso que nos deja 2 semanas, la semana del 25 al 30 de noviembre y la semana del 2 al 7 de diciembre, para la unidad 4 y 5. A lo mejor las 6 no llegamos, es muy probable que no lleguemos a las 6, pero 4 y 5. Entonces, todas las tareas de la unidad 4, de la unidad 5 y de la unidad 6 se van a activar el 25. ¿Ok? Se van a activar el 25 para entregarse el 7. Si no llegamos, por ejemplo, a la unidad 6, pues la tarea de la unidad 6 no la voy a calificar. Pero las de la unidad 4,
y 5 sí las vamos a acabar. Esas sí las vamos a llevar a cabo. El 25 probablemente nos hagamos toda la unidad 4, 27 la teoría de la unidad 5, 27 y 30. Y luego en esta semana pues nos dedicamos a hacer las tareas juntos y el día 7 va a ser su examen. Como es muy poco tiempo y estoy consciente, pues lo vamos a hacer juntos hasta cierto punto. Yo voy a estar ahí, lo vamos a plantear, vamos a ver qué tienen que hacer y se entrega ese mismo día, el 7 antes de las 12 de la noche, para que lo tengan en cuenta. No van a ser 3 exámenes, va a ser el primer examen parcial, que ya lo hicieron, va a ser el segundo examen parcial el 23 y el tercero el 7. En los del 23 y el 7 yo les voy a ayudar porque pues tenemos poquito tiempo. Entonces la idea del examen es que ustedes pues concentren en el conocimiento que hayan adquirido y lo puedan plasmar en el examen, ¿no? El del 7 lo veo más justo, sí es más justo, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos, ¿sale? Entonces ya nada más esa era las fechas importantes por ahora. Entonces de momento pues concentrémonos en la del 11 al 23. Eso implicaría que el 30 entregan el resumen de la unidad 3 y el día 7 el de la unidad 4. Yo creo que de la unidad 5 no va a haber resumen porque está muy justo el calendario. Si me la entregan, pues se las tomo en cuenta, va a ser calificación extra, pero pues no va a ser, seguramente la unidad 6 no la veamos, entonces la tarea de la unidad 6 no la voy a, o sea, si la hacen, la tomo en cuenta, pero sería extra también, ¿ok? No sé si tengan alguna duda de esto, de momento, todo claro. Ok, entonces bueno, ya eso es lo que estaríamos viendo. Entonces, dicho eso, ya que llegaron, ¿alguna duda del, de la clase pasada? ¿No? Bueno, entonces, ¿de qué va a tratar la clase que no les voy a poder dar, la del día 13? Pues son dos clases que les grabé, o sea, sí van a tener clase, nada más que no voy a estar yo en ese momento, pero ese día la clase corresponde a explicarles cómo se hace la tarea uno y cómo se hace la tarea 2. Las dudas de las tareas, pues las vamos a ver el sábado 16. ¿Ok? Entonces intenten hacerla, avancen lo más que puedan y el 16 pues vemos dudas y a lo mejor les explico cómo se trabaja la tarea 3 el 16 para trabajarla el día 20 y que estemos listos para el 23. ¿Ok? Entonces, de eso va a tratar los del día 13. Les digo, les voy a mandar los links temprano para que ustedes vean la clase a la hora que corresponde y pues que vayan trabajando sus tareas. Ok. Entonces, ya que quedó eso claro, pues vamos a ver un segundo ejemplo de balance macroscópico de energía térmica. En este caso, para la producción de polvo de cobre, que va a estar muy asociado con la tarea 2 de la unidad 3. ¿Ok? Es para que más o menos tengan una idea de cómo se resuelve. Entonces, ¿qué dice el problema? Que es un ejemplo, dice, se produce polvo de cobre atomizando cobre fundido con argón. El gas se impacta sobre una corriente de metal fundido a 1250 grados centígrados, solidificándolo en pequeñas partículas. Entonces tenemos nuestro cobre fundido, es un chorrito de cobre líquido que un gas va a impactar con el mismo y eso genera que se solidifique rápidamente. Entonces el argón está frío, solidifica y entonces generan pequeñas partículas de cobre, esferitas muy pequeñitas, polvo de cobre sólido. Se utiliza un flujo de argón en la entrada de 25 metros cúbicos por hora. A la salida el argón abandona el reactor a 700 grados centígrados.
Las pérdidas de calor en el reactor son 5000 kilojoules por hora. Todo el proceso se desarrolla a una atmósfera de presión. Y aquí está la figura 1, ¿no? Entonces el argón aquí sale a 700 grados centígrados. El polvo de cobre pues tiene una temperatura variable entre 100 y 150 grados centígrados, depende del tamaño de partícula y de el flujo másico que vayamos a tener en cierto momento. Ujú. Y bueno, hay ciertas pérdidas de calor, ¿no? 5000 kilojoules por hora. El polvo de cobre debe salir a una temperatura de entre 100 y 150 grados centígrados para que no sufra oxidación. Calcule el flujo másico mínimo y máximo que se puede procesar de cobre bajo las condiciones de operación. Entonces, a ver, necesitamos que el cobre salga a esta temperatura. ¿Por qué? Porque si sale muy caliente, se oxida con el oxígeno de la atmósfera. Aquí adentro de nuestro reactor, pues está la atmósfera relativamente controlada, va a ser argón. Entonces, esto va a estar lleno de argón. El argón, pues es inerte, entonces el cobre no sufre oxidación. Em, Así que, bueno, en este caso, lo único que pasa es que el argón está frío, atomiza el cobre, gana calor de ese cobre atomizado y sale a 700 grados centígrados, ¿no? Sale caliente, ese argón se recupera y pues se recicla, ¿no? Eso es importante. Por otro lado, el cobre, si ven aquí tenemos un distribuidor. Un distribuidor es un receptáculo, el cual tiene en la parte de abajo una salida y la parte de arriba está abierto. Esta abertura en la parte de arriba es para recibir más metal. Entonces simplemente pues va a ser pues sí, un reactor donde nosotros tenemos contenido cobre el fundido y que podemos ir rellenando. Ahora, esto de aquí, el nivel de cobre, pues ejerce una cierta presión metalostática con la salida. Esa presión nos va a controlar el flujo másico de cobre que tenemos a la salida. Entonces nosotros vamos a tener una oscilación porque conforme va saliendo cobre, esto baja un poquito. Cuando lo rellenamos, pues sube un poquito. Entonces va a haber una oscilación entre las alturas. Eso quiere decir que el flujo másico de cobre, pues va a variar. Y conforme el flujo másico de cobre varía, pues también varía la temperatura a la cual abandona el sistema el polvo, ¿no? Si hay un flujo mayor, como es más calor que está entrando, el argón no alcanza a disiparlo todo y sale un poco más caliente. Si hay menor flujo, es decir, hay un nivel más bajo aquí, pues el flujo baja, entonces eso quiere decir que es menos cantidad de calor la que entra al sistema y pues la temperatura a la salida va a ser un poco menor. ¿Sí se entiende el proceso? Ok. Entonces, si aquí quisiéramos hacer un balance de materia, ¿qué entradas tenemos al sistema? Si quisiéramos hacer un balance de materia, ¿cuáles son Eh, entradas? bueno, sería el cobre fundido y el argón que entra, ¿no? A El cobre 25. fundido y el argón. Ok, sí, exactamente. Aquí adentro, pues no se mezclan, ¿no? Puede ser que aquí salga un poco de argón, porque no es perfecto el sello, pero en general, pues va a salir polvo aquí abajo. Y el argón sale aquí y aquí sale el cobre. Entonces entra cobre, sale cobre. Entra argón, sale argón. ¿Cómo sería el flujo molar de cobre y de argón que sale con respecto al que entra? Si solo hay salidas y no hay reacción. Entradas menos salidas igual a cero. Hay una sola entrada de argón, una sola salida de argón. ¿Cómo sería el flujo molar del argón? Pues va a ser igual, ¿no? O sea, no se va a modificar su flujo molar. Exactamente, va a ser el mismo flujo molar. Para el cobre va a pasar lo mismo. Entonces, el balance de materia en este sistema en particular, pues no es complicado. Simplemente el cobre que entra va a ser igual al que sale y el argón que entra va a ser igual al que sale. El argón, pues lo podemos calcular porque tenemos el flujo volumínico de argón. Entonces, es fácil calcular a partir del flujo volumínico con las condiciones de temperatura y presión el flujo molar porque es un gas, no deja de comportarse de manera ideal. Entonces, esa parte pues sí la podemos calcular.
El cobre no tenemos datos que nos digan cuánto cobre entra o cuánto cobre sale. ¿Qué es lo que nos va a controlar el flujo de cobre? Pues las condiciones de operación. Necesitamos que salga en estas temperaturas. El flujo de argón va a ser constante, entonces la cantidad de calor que el argón absorbe va a ser constante. No puede absorber más calor del que puede absorber, o sea, está limitado para que siga saliendo a 700 grados centígrados. Entonces el cobre es el que va a cambiar dependiendo de la temperatura a la que sale. En este caso, el balance de energía es el que va a definir el balance de materia. Entonces hay que hacer el balance de energía, ¿ok? Entonces sigue el problema, ¿no? El flujo másico de cobre se controla mediante un distribuidor usando la altura del líquido. Para alimentar este distribuidor, previamente se debe fundir cobre en un horno continuo de fusión, obteniéndose a 1300 grados centígrados. Y esos 50 grados centígrados extras son para compensar la pérdida de calor durante el transporte al distribuidor, ¿no? Para ello se parte de lingotes sólidos de cobre a 25 grados centígrados. Estos son precalentados mediante el argón que se obtiene a la salida del reactor. Este proceso se lleva a cabo en un horno de precalentamiento alimentado por el flujo másico medio de cobre requerido por el distribuidor. En este horno de precalentamiento se pierden 26.425% del calor que entra y los lingotes de cobre absorben el resto. El argón y el cobre logran un equilibrio térmico abandonando el reactor a la misma temperatura. Ok. Esto ahorita lo revisamos, pero básicamente lo que nos dice es que esto está alimentado por cobre que nosotros fundimos en un horno. Y en ese horno, este argón que tiene cierta temperatura, pues lo estamos usando para calentar los lingotes de cobre que van a alimentar al horno. Entonces al final, pues vamos a tener un circuito. El argón caliente precalienta los lingotes calientes alimentan el horno funde el cobre y el cobre es vaciado aquí. Em, y ahí está, ¿no? Ok, entonces básicamente nuestro sistema lo que hace es convertir lingotes de cobre en polvo de cobre. En el horno de fusión se funde el flujo másico medio del cobre requerido. El flujo másico medio que se calcula promediando el flujo másico calculados en el inciso A por el distribuidor partiendo de los lingotes precalentados y saliendo el cobre a 1300 grados centígrados. El calor requerido se produce mediante resistencias eléctricas. En este horno hay pérdidas de calor correspondiente a 3000 kilojoules por hora. Ambos hornos trabajan a una atmósfera de presión y aquí nos preguntan unas pocas cosas más, ¿no? Realice un balance energético para el horno de precalentamiento, realice el balance energético para el horno de fusión, realice un bosquejo, completa el sistema, horno de fusión, reactor, horno de precalentamiento, colocando los flujos másicos para los elementos sólidos y líquidos, los flujos volumínicos para los elementos gaseosos y las temperaturas. Esto para todas las entradas y salidas. Bosqueje el diagrama de Sankey para el balance de energía del sistema, horno de fusión, reactor, horno de precalentamiento. Para esto considere como una salida el horno de fusión los 50 grados centígrados que tiene el sobrecalentamiento del cobre. Y nos dan estos datos. Entonces vean que solo nos dan datos para dos sustancias, el cobre y el argón. Entonces el cobre lo tenemos sólido y líquido, entonces vamos a necesitar la capacidad calorífica del cobre sólido y el cobre líquido. Aquí vienen los límites en los cuales es válida esta expresión. Entonces esta expresión es 5.41 más 0.0015 T para el cobre sólido de 298 hasta su temperatura de fusión, que son 1085 grados centígrados, y desde 1085 hasta 1600 Kelvin se puede usar esta expresión para el CP del cobre líquido, que es 7.50, ¿no? Es constante. La entalpía de fusión, pues va a ser 3100 calorías por mol. Tenemos el CP del argón en joules sobre mol Kelvin. Pues ven que estos están en calorías, este está en calorías, este está en joules. Hay que tener cuidado. Y este vale de 298 hasta 6000 Kelvin. Tenemos la masa molar del cobre y la masa molar del argón. Pues ahí están todos nuestros datos que requerimos para hacer el problema. Ok, entonces el inciso A. El inciso A nos pregunta eh, ¿cuál es el flujo másico mínimo y máximo que se puede procesar de cobre bajo las condiciones de operación de este reactor, ¿no?
Pues queremos saber cuál es el flujo de cobre para el cual obtenemos a 150 grados centígrados y cuál es el flujo para obtenerlo a 100. Ok. Entonces, bueno, esta sería una tabla que nos resume las entradas y salidas. Ya vimos que únicamente va a haber una entrada de cobre y una salida de cobre, y del argón lo mismo, solo hay una entrada y una salida. El cobre a la entrada pues entra a 1250 grados centígrados y va a salir entre 100 y 150. El argón va a entrar a 25 grados centígrados y va a salir a 700 grados centígrados. El flujo volumínico a la entrada nos lo dijeron en metros cúbicos por hora. A partir de este flujo volumínico, usando la ley del gas ideal, presión por volumen igual al número de moles por RT. Si dividimos ambos entre tiempo, pues nos queda presión por flujo volumínico es igual al flujo molar por RT. Y de ahí podemos sacar el flujo molar porque conocemos el volumínico. Entonces, con eso el flujo molar va a ser de 1.0231 kilogramos mol por hora. Como ya habíamos visto hace rato, me habían dicho bien, el flujo molar se va a mantener. Entonces, como la temperatura cambia, pues el flujo volumínico cambia, pero el flujo molar es el mismo. Entonces, la cantidad de materia que está entrando y saliendo se va a conservar. Únicamente se expande un poquito porque se calienta. Por eso el flujo volumínico es un poco mayor. Pero eso nada más es una nota, ¿no? Ok. Entonces, ya que tenemos esos datos, pues podemos plantear el balance de energía. El balance de energía lo vamos a plantear apoyándonos de lo que es la ley de Hess. ¿Ok? Entonces, para eso tenemos que identificar cuáles son las entradas y cuáles son las salidas del sistema. Entradas tenemos cobre fundido y argón a 25 grados centígrados. Salidas tenemos el argón ya caliente a 700 y el polvo de cobre, que va a estar sólido y va a estar entre 150 y 100 grados centígrados. Las entradas van a ser el estado inicial termodinámicamente. Entonces vamos a partir de cobre fundido y argón. ¿A qué vamos a llegar? Argón caliente y cobre sólido. Eso es lo que tenemos que considerar en nuestra ley de Hess. Vamos a partir de un cobre que va a estar caliente y fundido a 1523.15 grados Kelvin, que eran 1250 centígrados, y argón, del cual sí tenemos el flujo, a 298.15. ¿Cuál es nuestro estado inicial? Va a ser cobre, se va a mantener el flujo, no va a cambiar, que va a estar entre 100 grados centígrados y 150, que son 373.15 Kelvin y 423.15 Kelvin, respectivamente. Y el argón, pues va a salir el mismo flujo, pero caliente, a 700 grados centígrados, ¿no? A 973.15. Entonces nosotros queremos pasar de este estado inicial a este estado final, sabiendo que la suma de las entalpías va a ser igual a cero. No va a haber un cambio en el calor, va a estar balanceado. El calor que entra aquí va a ser igual al calor que sale aquí. Va a estar balanceado ese flujo de calor. Yo no puedo calcular directamente este cambio porque es muy difícil. ¿Qué hago? Planteo una serie de pasos sabiendo que la suma de los pasos que yo utilice para llegar de este estado a este estado deben sumar cero, porque va a ser igual por la ley de Hess. No importa la trayectoria que nosotros usemos para llegar de un estado al otro, la suma de los calores va a ser la misma si llegamos al mismo estado, ¿no? Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? No hay duda. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos o cómo llevamos este cobre de aquí a acá? Entonces, yo parto del cobre líquido y quiero llevarlo a un estado sólido. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues lo primero es enfriar el cobre. Entonces, cobre líquido a 1250 grados centígrados, lo voy a enfriar hasta 25. Ustedes pueden empezar, pues yo necesito que salga entre 373 y 423 Kelvin, no a temperatura ambiente.
Y es cierto, podría enfriarlo directamente a estas temperaturas, pero como vamos a ver más adelante, esto me da una información que yo quiero conservar. Pues ahorita de momento confíen en mí, pero a mí siempre me gusta llevarlos a el estado estándar primero. Todo el sistema al estado estándar y a partir de ahí ya llevarlo al estado en el cual sale. Porque de esa manera pues obtenemos esa información, cuánto calor me va a quedar este remanente. Entonces, bueno, ya lo llevé todo al estado estándar. Ahora, vamos a proceder a calentar el cobre a la temperatura a la que sale, con lo cual, pues el cobre ya llegó a su estado final, el argón todavía no. Entonces, lo que sigue es calentar el argón a su estado final, y con esto ya llegué a un estado igual a este. Pero me falta considerar las pérdidas de calor, porque el sistema las tiene. Viene aquí. Tenemos pérdidas de calor Profe, de una 5.000 pregunta. kilojoules. Ajá, Ah, sí, sí. perdón. Entonces, bueno, por ejemplo, por ejemplo, en el esquema de la ley de Hess, usted lo plantea, por ejemplo, desde cero hasta la temperatura que debe de salir. ¿Por qué no? Según yo es al revés, ¿no? Desde O no. cero. No, desde 2.98. Bueno, en Ah, condición bueno, o sea, estándar. desde la temperatura ambiente, pues. O sea, Sí, o sea, yo primero llevo siempre el sistema ajá, hasta el estado estándar, que serían 25 grados centígrados, y estado basal de agregación, ¿no? En este caso ujú, sería cobre sólido a 25, es como estaría normal a temperatura ambiente. ujú. Y luego ya lo caliento a la temperatura de salida. Puedo hacerlo directamente, o sea, este paso podría saltármelo y simplemente enfriarlo a esta temperatura. Puedo Ajá, hacerlo también. Pero como la suma de las entalpías es igual a cero, independientemente de la trayectoria que sigamos, hacer este H1 más H2 sería equivalente que hacer este mm, cambio de aquí a acá. O ok, sea, no importa si yo le agrego un paso extra, se va a seguir conservando la ley de Hess. vale, gracias. ¿Ok? Si no, no hay problema. Entonces, bueno, tenemos pérdidas de calor, también hay que considerarlas, entonces aquí les puse las pérdidas de calor, ¿no? Entonces tengo este calor uno, enfriar el cobre, calentar el cobre. Aquí podríamos poner esto mismo, como les decía, es un solo paso, puede ser, quitándole este intermedio, lo pueden obviar, este cuadrito. Pero a mí me gusta tenerlo porque de esa manera eh, calculo o tengo yo conocimiento, si se ve el cursor, no, no estoy seguro. ¿Sí ven el cursor ahí? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, entonces, no estoy, no, ¿cómo decirlo? O sea, este paso intermedio no es necesario que ustedes lo lleven al estado estándar, pero a mí me parece que es muy valioso la información que te da hacer este paso extra. Ya lo vamos a ver al final. Mm, y bueno, entonces tenemos este balance así tal cual. Este sería el planteamiento de nuestro balance de energía. Pues nuestro balance de materia va a ser H1 más H2 más H3 más HL, igual con cero. ¿Ok? Entonces el primer cálculo, enfriar el cobre. Pues para enfriar el cobre, pues yo tengo el cobre a una cierta temperatura de entrada y está líquido. Entonces vamos a integrar el calor sensible hasta la temperatura de fusión de ese cobre líquido. Después tenemos que solidificarlo porque se está enfriando. Así que va a ser el inverso de la entalpía de fusión. Aquí no lo estamos fundiendo, lo estamos solidificando. Por eso este signo negativo. Y finalmente, pues hay que terminar de enfriar ese cobre sólido desde su temperatura de fusión hasta 298 en este caso, porque yo planteé que se enfría hasta 298. Ustedes lo pueden plantear hasta aquí, no va a pasar nada. Les va a dar el mismo resultado, nada más que van a perder una información por aquí. ¿Ok? No es necesaria para que el balance se cumpla, no les va si la hacen en el examen no va a pasar nada, yo sé, igual se les pongo bien, siempre y cuando el balance, la solución sea correcta, pero pues les digo, pierden un poquito de información por ahí, ¿no? Eh, y aquí le puse un signo negativo. ¿Por qué tiene un signo negativo? A la cantidad de calor, ¿no? Que además depende del flujo de cobre, por eso está aquí. Este signo negativo es porque el cobre no es mi sistema.
Mi sistema va a ser todo el sistema para producir polvo de cobre. Entonces, por aquí está entrando cobre líquido. El cobre líquido se solidifica. Eso quiere decir que el cobre que tiene cierta entalpía está perdiendo todo ese calor. Y ese calor lo está ganando el sistema. Entonces, yo necesito este signo negativo para verlo desde el punto de vista del sistema y no desde el del cobre. El cobre pierde calor al enfriarse, ese calor yo lo gano. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí pues yo tengo el CP del líquido, tengo el CP del cobre sólido, simplemente integro, le resto esta parte, esta integral como es de una temperatura mayor a una menor es negativa, ¿no? Esta también como es de una temperatura mayor a una menor también les va a dar negativo. Este es negativo también. Entonces negativo, negativo, negativo. Por negativo pues les da positivo. Entonces va a ser el flujo de cobre, el flujo molar de cobre por esta cantidad de kilocalorías sobre kilogramo mol, ¿no? Que es como lo tenemos aquí integrado. Aquí me van a preguntar, bueno, aquí mi CP yo lo tengo en calorías sobre mol, porque aquí las unidades son kilocalorías sobre kilogramo mol. Y eso es muy fácil porque es equivalente. Y es que si yo tengo esto en calorías sobre mol Kelvin, si yo lo quisiera convertir a kilocalorías sobre mol, pues multiplico porque una kilocaloría son 1000 calorías y 1000 kilogramos mol, un kilogramo mol son mil mol. Entonces simplemente aquí como multiplico por 1000 y divido entre 1000, pues me va a dar igual. Entonces esto va a ser igual en kilocalorías sobre kilogramo mol, que es equivalente. ¿Ok? ¿Hay alguna duda de eso? ¿Sí queda claro por qué es equivalente calorías sobre mol a kilocalorías sobre kilogramo mol? Ok, todo claro. Entonces, bueno, aquí pues basta con que ustedes integren y revisen que todo salga igual. Debería quedarles esta misma expresión. El calor 1 va a ser el flujo másico el flujo molar de cobre, multiplicado por una cierta constante que es el calor que pierde por cada kilogramo mol al enfriarse desde 1523 hasta 298 kelvin. Pues ahí lo tenemos, ¿vale? Em, ok. Calor 2, calentar el cobre. Entonces aquí yo ya llevé mi cobre al estado de referencia, a 25 grados centígrados y es sólido, pero no sale a 25 grados centígrados, entonces hay que calentarlo hasta la temperatura a la que sale. Del CP del cobre sólido, aquí simplemente sólido, no va a cambiar de fase. Le puse también el signo negativo porque este calor que yo le estoy dando al cobre, yo lo estoy perdiendo. El sistema de producción de cobre está perdiendo ese calor. Entonces el cobre gana calor porque se está calentando, pero alguien tiene que dárselo. Y ese alguien, pues es el sistema, ¿no? Entonces va a ser el flujo de cobre por la integral desde la temperatura de referencia hasta la temperatura de salida. La temperatura de salida va a variar entre 100 y 150 grados centígrados. Entonces yo lo voy a dejar así como temperatura de salida. No lo voy a evaluar en las dos temperaturas, simplemente lo voy a dejar así, de momento. Pues integro, evalúo, y entonces me va a quedar esta expresión que depende de la temperatura de salida. Ujú. Integral de este cuadrada sobre 2 integral de este t. Entonces al momento de evaluar, pues nos queda algo por t cuadrada, algo por t y una constante. Ujú. Y entonces me queda esta segunda expresión. ¿De esto alguna duda? No. Ok. Pues tenemos ya la expresión de H1, la expresión de H2. Expresión de H3. H3 es calentar el argón. Entonces, bueno, el argón, pues sí tenemos el flujo molar. Entonces, este, pues sí lo podemos poner aquí.
Y simplemente pues es calentar de la temperatura entrada a la salida el CP del argón, que va a seguir siendo un gas. Los integramos desde 298 hasta 700 centígrados, que son 973,15 Kelvin, el CP del argón. Este está en kilojoule sobre kilogramo mol. Hay que tener cuidado, porque originalmente yo lo tengo en joule sobre mol. Aquí, joule sobre mol es equivalente a kilojoule sobre kilogramo mol. Eso ténganlo en mente. Entonces, bueno, son diferentes unidades. Entonces, bueno, al momento de integrar y multiplicar por el flujo molar, pues yo también hago la conversión de esos kilojoules a kilocalorías para que estén las mismas unidades que tenemos los otros dos calores. Y entonces me queda este valor. Entonces vean que es un calor negativo. Aquí le puse un signo negativo porque ese calor que el argón gana, pues yo se lo estoy cediendo. Entonces el sistema pierde calor al salir argón caliente. Ese es un flujo de energía que está saliendo del sistema. ¿Ok? Y finalmente, pues tenemos que considerar las pérdidas de calor. Las pérdidas de calor, pues tenemos el valor, kilojoules por hora. Hay que pasarlo a kilocalorías porque son las unidades que estamos usando. Entonces lo pasamos a kilocalorías y lleva un signo negativo porque es calor que está saliendo del sistema. Pues lleva su signo negativo y pues de esa manera ya tenemos todos los calores que habíamos planteado aquí arriba. El de enfriar el cobre, el de calentar el cobre, calentar el argón y las pérdidas de calor. Ujú. ¿Dudas hasta aquí? Yo, por ejemplo, en la parte de la... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, al momento de integrar, por ejemplo, el H2 era... Aquí, aquí. Ajá. ay, ¿cómo se llama? Ah, aquí está. O sea, solamente se integra, bueno, se integra primero y después se hace toda la conversión o cómo. Es que Ok, vamos a hacerlo. A ver, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. H2, H2. A ver. Pues el calor 2 era el de calentar el cobre. ¿Sí es sobre ese la duda? sí, ¿Sí? ¿O te refieres a la conversión aquí del calor 3? no, 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 era el de cobre. ¿El de Es que cobre? no me salió, entonces por eso estaba Ok, preguntando. ok, ok. Entonces vamos a ponerlo. Entonces, de nuevo más grande aquí. Entonces, a ver, H2. Y entonces H2 va a ser el calor. Déjenme lo copio. Ujú. A ver, ser este. Ay, espérame, este de aquí. Pues, a ver, va a ser el calor que viene de llevar el cobre de 298 a una temperatura que varía entre 100 y 150 grados centígrados. Entonces, ¿qué tenemos en el H2? Primero va a ir un signo negativo, porque con respecto al cálculo termodinámico que ustedes ya saben hacer, el cobre va a ser su sistema, en este caso no queremos el cobre como sistema. Ahora necesitamos el flujo molar del cobre, porque el calor va a depender de la cantidad de cobre que estamos calentando. No es lo mismo calentar 1 kilo que calentar 1 tonelada. Entonces, flujo molar del cobre. ¿Qué es lo que vamos a calentar? Pues vamos a calentar, como es calor sensible, es una integral que va desde 298,15 Kelvin hasta lo que yo llamé temperatura de salida. Es la temperatura a la cual el cobre abandona el sistema. El CP, pues va a ser el del cobre sólido, es el que estamos nosotros calentando.
no va a haber cambio de fase entre 298 y 100, o 150 grados centígrados, el cobre sigue siendo sólido. Entonces, esto es lo que tenemos que integrar. El CP lo conocemos. Ujú. Pues simplemente pues lo vamos a sustituir aquí en lugar del CP del cobre sólido y le vamos a poner que esto vale, déjame ver cuál era el CP. Esto vale 5,41 más 0,0015 por T. Y está en unidades de calorías sobre mol Kelvin. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué sigue? Integramos. Entonces, la integral de esto serían 5,41 por T más 0,0015 sobre 2 multiplicado por T cuadrado. Y esto lo vamos a evaluar entre 298 hasta temperatura de salida. Ahí está. Y esto va a estar en calorías sobre mol. Mm, em, Ahí está. Calorías sobre mol. Ahora, si yo quisiera hacer la conversión, nada más para que quede más claro, yo podría decir que una kilocaloría son 1,000 calorías y que 1,000 mol equivalen a 1 kilogramo mol. Entonces esto al final se vuelve 1 y nos queda con las mismas unidades, ¿no? O sea, esto se vuelve una unidad y entonces es equivalente a tener kilocalorías sobre kilogramo mol. ¿Ok? Nada más para corroborárselos. Entonces, bueno, integramos esto entre estos dos. Tenemos que evaluar. Entonces, ¿cómo evaluamos esta parte de aquí? Pues se evalúa como la temperatura de salida menos 298, ¿no? Entonces aquí lo que tendríamos que poner en la evaluación es primero ponerlo a temperatura de salida. Entonces sería igual a 5,41 por la temperatura de salida menos 0,15 entre 2 por la temperatura de salida al cuadrado, menos la evaluación en 298. Entonces la segunda evaluación es sustituir aquí 298,15. Entonces en lugar de t, 298,15 y en lugar de t cuadrada, 298,15 al cuadrado. Ahí está. Y entonces aquí, eh, este término, pues no lo podemos simplificar. Lo pongo aquí al principio. 0,15 entre 2 debería darme 0,0075 por temperatura de salida. 5,41 por temperatura de salida, pues tampoco lo puedo simplificar de momento. 5,41 por 298,15, ¿cuánto les da? Y 1612,99. 1612,99. Ok. Y ahora 298,15 al cuadrado por 0,0075. ¿Cuánto les da? 66,67. ¿0,77? 66,67. No. 67. Y después ya simplemente hay que sumar estos dos. Ujú. ¿Cuánto les da la suma de estos dos? Que bueno, sería una resta, ¿no?
Menos 1546,32. Mm, Menos 1000, ¿qué? 546. Ah, espérame, que está mal. Este es negativo también, ¿no? Porque al momento de Ah, evaluarlo, sí. este mantiene el signo, o sea, se vuelve negativo, pues este es negativo. 1600, ¿qué? 1678 o 79, mil ¿no? seiscientos setenta y nueve punto setenta y seis 876. Ahí está. Ok. Y bueno, aquí lo que hice ya al final fue nada más distribuir el signo. Pues en lugar de dejarlo aquí como un menos, pues aquí le puse el menos, menos por más es menos y menos por menos es más. Y pues más o menos da lo mismo, ¿no? Un poquito cambiado este término de aquí, pero seguramente es por algún decimal que está considerando más esto. Pero es casi igual, ¿no? Y por ejemplo, una pregunta, eso sí va a afectar, ¿no? Al momento de evaluarlo todo. Bueno, por ejemplo, toda la entalpía. Va a variar un poquito. De por sí la temperatura aquí es muy susceptible. Entonces sí va a variar un poco, pero no varía tanto como para que ustedes digan, pues por ejemplo aquí me sale más bien el flujo sería el que, este nosotros lo conocemos. Simplemente pues vamos a sustituir la temperatura a la cual queremos que salga. Entonces si por ejemplo sale a 100 grados centígrados, pues aquí sustituimos 373, ¿no? Si sale a 150, 423 me parece. Al momento de hacer el balance, nuestro objetivo del cálculo es el flujo de cobre. Entonces va a variar un poquito, pero no demasiado. Tampoco es como que pase de 20 a 25 kilos. O sea, a lo mejor pasa de 24,9 a 25. O sea, no va a variar demasiado. Vale, gracias. Gracias. ¿Ok? ¿Sale alguna duda? ¿Más? Cálculo H. ¿No? ¿Ninguna duda más? Ok. Entonces, estábamos aquí. Ok, entonces ya tenemos nuestros calores, ¿no? Em, ok, entonces, bueno, procedemos a hacer el balance de energía. Pues el balance de energía, pues simplemente va a ser que la suma de todos los calores que intervienen, pues nos va a dar igual a cero. Entonces, pues vamos a sumarlos. H1, que es este, más H2, que es este que acabamos de verificar, más H3, más H4, o HL, más bien, las pérdidas de calor, pues va a ser igual a cero. ¿Ok? Entonces vean que aquí tenemos de incógnita nuestro flujo de cobre y la temperatura de salida no es como tal una incógnita porque yo la conozco, sé que va a variar entre 100 y 150 grados centígrados. Entonces, para no hacer el balance dos veces a 100 y a 150, pues yo lo dejé así de esta manera, ya simplemente sustituyo el valor que yo quiera en ese momento. Ujú. Entonces sustituimos el valor de temperatura en Kelvin, hay que pasarlo a Kelvin para meterlo en esta ecuación y simplemente pues resolvemos para el flujo de cobre. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer uno nada más por verificar. Este, mm, por verificar. Entonces, ejemplo de solución del balance de energía. Y para que vean que no cambia tanto, pues vamos a usar el H2 que acabamos de calcular. ¿Ok? Pues el H1 vamos a suponer que está bien, nada más lo voy a copiar. Vamos a ver, H1 son
El flujo de cobre, voy a poner aquí, así como este, con rojito. Flujo de cobre por 1111.406.4334 kilocalorías por kilogramo mol. ¿Ok? El H2, por lo que vamos a hacer aquí. H3, que es enfriar el argón, y que ese sí tiene un valor que son menos 3430.6853 kilocalorías por hora. Y HL, que también va a valer eh, 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 menos 1194.7631 kilocalorías por hora. Ahí está. Entonces, mi balance, entonces va a decir que la suma de todos estos va a ser igual a cero, ¿no? Va a ser igual a cero, que en este caso pues sería H1 más H2 más H3 más HL, todo igual a cero. Entonces, lo que es lo mismo, H1, que es este, más H2, que es este, más H3, más HL, que es este, todo igual a cero. Y pues queda negativo el signo. Todo esto va a ser igual a cero. ¿A qué temperatura quieren evaluarlo? Para temperatura de salida. Esta varía Mm, entre 100 y ¿A 150. 150? ¿A ciento ¿A cincuenta? Ok, 3, va. 3 y algo? ¿370? Ok, temperatura de salida. Em, Vamos a evaluar una temperatura de salida. Entonces, ¿a 150? Entonces, esto valdría 423.15 Kelvin, ¿no? Pues simplemente lo que vamos a hacer, pues es que aquí vamos a sustituir esa temperatura. Pues aquí 423.15 al cuadrado. Y aquí 423.15. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pues ¿cuánto les da esta suma? Esto que está aquí adentro. ¿Cuánto les da?
Y a mí me dio menos 743,77. Ok, vamos a dejarlo. Menos 743,77. Sí, Ok. Y eso está en kilocalorías sobre kilogramo mol. Ok. Entonces tenemos términos semejantes. Ujú. Este y este, y este y este. Vamos a sumar los términos semejantes. Entonces quedaría el flujo de cobre multiplicado por la suma de este y este. ¿Cuánto les da? A mí me dio 10,662,65. 10,662,65. Ujú. Sí, Y va a ir menos la suma de estos dos términos. Deben ser 4,000 y algo. ¿Sí? ah, 3,625,44. No, no puede ser porque este es 3,400 Ok. y este 1,100. Me falta uno, no. Sí. 4,625,44. Ok, ahí está. Y entonces ahora sí, ya nada más despejamos nuestra incógnita, que en este caso es el flujo de cobre. Entonces, este pasa positivo, este pasa dividiendo. Entonces, kilocalorías con kilocalorías se va, kilogramo mol pasa arriba y entonces esto nos da en kilogramo mol por hora, ¿no? ¿Cuánto les da el flujo másico? Digo, molar de cobre. A mí me dio 0,43. ¿Ok? 0,43. Y pues esto lo podemos pasar a flujo másico. Ujú. Pasar a flujo másico simplemente multiplicando por la masa molar. Y la masa molar de esto es que un kilogramo mol equivale a, aquí tengo el dato, 63,546 kilogramos. Entonces, en masa molar, ¿cuánto les da?
¿Cuántos kilogramos por hora estamos produciendo? ¿Cuánto les da? 0,43 por la masa molar. Ah, perdón, da 27,56 puntos, bueno, 57,56, perdón. 27,56. Sí, Ok, ahí está. Kilogramos por hora. Pues es lo mismo que estaba aquí, ¿no? A 150, 27,61. O sea, varía muy poquito con respecto al cálculo donde cambia un poquito esta parte, ¿no? Entonces realmente, pues no, como ves, no te varía mucho. Aquí lo cierto es que como este rango de temperatura es muy pequeño, pues la variación también es muy pequeñita, ¿no? Entonces prácticamente si lo graficamos va a aparecer una línea recta. No es totalmente una línea recta porque esto va a variar con la temperatura al cuadrado, pero este componente es tan pequeñito que necesitamos un rango muy grande para poder visualizar ese efecto cuadrático, entonces va a ser prácticamente una recta, ¿ok? Y entonces el flujo promedio pues sería el que esté a 125, básicamente. Entonces a 125 el flujo molar es 0,4285 y el promedio 27,23 kilogramos por hora. Ok, 27,23, por aquí un punto intermedio. Ese sería mi flujo promedio. Ahora, si yo quiero trazar un diagrama de Sankey, pues tengo que ya vimos que es un diagrama de control para lo que sería un proceso en cuanto a la transferencia de calor, pues tengo que ordenar en entradas y salidas mis flujos de calor. En este caso de entrada, nuestra única fuente de calor o el único calor positivo que vamos a tener es el H1. Todos los demás van a ser negativos. Vamos a verlo acá. H1, pues es un flujo molar por un término positivo. El flujo siempre va a ser positivo. Por un término positivo, pues me da positivo. Este es positivo. Y aquí adentro, cuando evaluaron, les dio negativo. Entonces, este por este me da negativo. Y tenemos estos otros dos, que uno es el calor que lleva el argón cuando sale y otro es las pérdidas de calor. Entonces, todos estos son negativos. Los calores negativos salen del sistema. Los calores positivos entran al sistema. Entonces, de entrada únicamente tenemos un calor, ¿ok? Que es justamente el que el cobre tiene al momento de entrar al sistema. De salida tenemos tres. El calor que le queda remanente al cobre, el calor del argón y las pérdidas de calor. Este de aquí es el que perderíamos si nosotros únicamente hacemos el balance como el proceso de enfriar. Si en lugar de hacer esto, hacemos únicamente enfriar el cobre hasta la temperatura de salida. No podríamos saber la cantidad de calor que le queda remanente al cobre, que es lo único que ganamos con hacerlo hasta la temperatura estándar, pero pues sí es importante saber pues cuánto calor está abandonando dentro del polvo de cobre. Pues ya con eso y ordenando estas fuentes de calor,
Entonces podemos calcular el porcentaje del calor al que corresponden. ¿Ok? Una única entrada implica que el 100% del calor pues es ese que entra y de las salidas pues yo calculo a qué porcentaje corresponde cada una y con esto yo ya podía trazar un diagrama de Sankey. Vamos a hacerlo rápidamente en los minutos que nos quedan. Em, entonces, bueno, para eso vamos a considerar que el flujo másico promedio de cobre es el que se obtiene con una temperatura de 125 grados centígrados a la salida. Entonces vamos a repetir esto ahora para 125. Ujú. Para obtener el flujo promedio. Entonces aquí le vamos a cambiar a 125. Ujú. Entonces 125. Son 398.15, ¿no? Sí, 398,15 exactamente. Entonces vamos a evaluar a 398. Ahí está. Entonces este de aquí va a cambiar. ¿Cuánto les da a 398? Menos 118.90. Pero nada más este primero, ¿no? Ajá, nada más esto. Ok. Bueno, hay que restarle este y sumarle este. A ver, vamos a hacerlo largo. 118,90. Ok. Luego este segundo. Menos 21. Ah, no, espera. Nada más el de 5.41. Ajá. Y luego menos 21. No, menos 215.399.15. 215,000. No, es muy Ujú. grande. No, pues es 5,41 por 3,98. O sea, Ah, es 5 veces perdón, este. perdón. Ya, Sí. ahora es 22.153.99. Ok, Que no puse un punto. Sí. ok. Más 1,679,76. ¿Cuánto da esa suma de estos tres? Menos 593.13. Ok. 3, Entonces, es 3. bueno, 3,3. No, 3. 0,3. Punto 3. Punto 13. 13, perdón. A 13. Ajá. Ahí está. Ok, ahí está. Entonces ya simplemente pues nos resta sumar este término con este término para obtener este. ¿Cuánto da la suma de este con este?
Me da eso. Este de hecho sí daba lo mismo porque ahí no cambiamos ningún valor. Debe darnos lo mismo. Y este de aquí sí varía un poquito, ¿no? Bueno, antes de eso, a mí me da 2,33 en la división de los kilocalorías hora entre kilocalorías por kilogramo mol. Es que es al revés. Aquí me equivoqué. Este va abajo y arriba era el Ujú. 4625. Sí, estaba al revés. 0,42, igual. Ok. 0,42. Ujú. Entonces 0,42 por 63. ¿Cuánto da? 27,18. Ahí está. 27,18 kilogramos por hora. Esa sería la masa promedio. Y entonces, ok. Para trazar el diagrama de Sankey, necesitamos el valor de los calores porcentuales que participan en el proceso. ¿A qué nos referimos a eso? Pues primero necesitamos saber cuánto vale H1, H2 y H3, ¿no? Aquí está. Lo pongo aquí abajo y el H2 ya no va a ser ese, va a ser este. Porque ya evaluamos. Entonces simplemente nos falta pues evaluar esta masa molar, que es la que ya resolvimos. Y esto pues también va a estar en kilocalorías por hora. ¿Cuánto vale este primero? 0,42 por esta cantidad de calor y 0,42 por este. H1 vale Ujú. 44.790.70. Entonces, kilocalorías por y H2, que es negativo. Mm, Menos 249,11. Ahí está. Ahora, el único positivo es este. Va a ser nuestra única entrada de energía. Lo que tenemos que hacer es una tabla. Ujú. Una tabla donde pongamos la fuente de calor. Ujú. Entonces, primero necesitamos las entradas. Entradas. Aquí va a ir la fuente de calor. De hecho, bien, antes de poner entradas, pongo aquí la fuente de calor. Luego, ahora sí, vamos a dividirlo en entradas y salidas. Entonces, aquí vamos a poner las entradas. Aquí en la fuente de calor de entrada es H1, la primera y la única. Pues H1 vale 4790,70.
El total, pues va a ser ese. Entonces, si queremos saber cuánto calor es, pues va a ser el 100% de esas entradas, ¿no? Después vamos a poner las salidas. De las salidas sí tenemos más fuentes, ¿no? Tenemos H2, tenemos H3, tenemos HL y necesitamos el total. Pues H2 quedaron que vale menos 249,11. H3 vale menos 3430,6853. Y HL vale 1194,7631. ¿Cuánto vale el total? La suma de todos estos. Me dio 4874,55. 4.874,55. Ujú, punto 55. Entonces el balance pues sería la suma de este con este, ¿no? Este es negativo, pues les va a dar un poquito de desbalance negativo, son como 84, ¿no? Ujú. Más ¿En cuánto les da la diferencia? 83,85. 85. 35. Ujú. Entonces es relativamente pequeño comparado con 4.000, menos de un 5%. Pues vamos a considerar que está bien el balance. Y ahora necesitamos sacar el porcentaje de cada uno de esos calores de salida. Pues simplemente es dividir entre el total el valor de cada uno y multiplicarlo por 100 para sacar el porcentaje. Pues 249,11 entre 4.874,55. Y eso por 100. A ver, me da 5,11, 70,40 y 24,51. Ah, no, 38,38. Ahí está. Pues la suma debe dar 100. Sí da. Entonces cada uno de estos pues va a representar el tamaño de una salida. El diagrama de Sankey quedaría. Entonces aquí lo que vamos a trazar, ya para terminar, pues simplemente es un cuadrado que nos represente el proceso, un rectángulo. Entonces le voy a dar una medida que yo pueda controlar, por ejemplo, 5 centímetros. Ujú, 5 por 5. Ahí está. Y este representa mi proceso. En este caso, representaría la producción de polvo de cobre. Ahí está. Y vamos a trazar unas flechas, unas de entrada
Entonces esta la vamos a poner de 5 por 4. Y otras de salida. Esto lo vamos a poner arriba para que no estorbe. Y voy a cambiarle el color gris, por ejemplo. Entonces esta va a ser mi entrada. Y mi entrada uno va a ser mi H1. Ahora de las salidas, tengo tres. Solo hay una entrada que es el 100% del calor. De salidas tengo tres. Una que representa el 70%, otra el 24% y otra el 5%. Entonces vamos a poner unas flechas. Entonces la que representa el 70% pues sería como 3.5. Voy a ponerla así. Esta sería la salida mayoritaria. Y le vamos a poner que sea de otro color. Vamos a ponerla verde. Es la salida del argón, es H3. Luego necesito una flecha que represente el 5%. Las flechas que represente el 5%, pues va a ser 0.5. Ujú, ¿va? Y requiere una flecha que represente el 24%, que son las pérdidas de calor. Esas las voy a poner rojas. Mm, Bueno, lo más rojo posible, naranja. Entonces estas son las pérdidas de calor. No cabe, pues lo voy a poner por fuera. Y esta de aquí sería H2. Ahí está, H2. Entonces esta la dejé azul porque sigue siendo el calor que tiene el cobre. ¿Ok? Y entonces el cobre está caliente, tiene una cierta cantidad de energía y mantiene una parte cuando sale. La mayor salida de energía es este H3, que corresponde a el calor que tiene el argón a la salida. Y pues tenemos unas pérdidas de calor que más o menos son el 24%. No está mal. Ujú, lo podemos gestionar. Entonces, el diagrama de Sankey lo que me ayuda es ver cuál va a ser nuestro mayor flujo de calor. Yo este calor no lo quiero desperdiciar, es bastante cantidad. Pues lo ideal es que yo lo aproveche en alguna otra cosa. Ajá. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente parte del problema. ¿Hasta aquí alguna duda? No, perfecto, claro. Gracias. Todo claro. Ok. Entonces nos vemos la próxima clase, muchachos. Vale, gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Vale, profe. Nos vemos.